Pasamos al punto número 10, que es la moción de la Alcaldía Presidencia sobre estudio de bases de reorganización judicial. El dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios es el siguiente. Se da lectura a una moción de la Alcaldía en la que se propone que se manifieste la oposición municipal a la propuesta de reorganización judicial contenida en el estudio de bases para una nueva demarcación judicial, apoyando el mantenimiento del partido judicial de Villena con sus actuales características. Sometido el asunto a votación, lo hacen a favor de la moción los 4 concejales presentes de los grupos Socialista, Verdes de Europa y Villena Centro Democrático, y se abstienen los 3 concejales restantes del Grupo Popular, por lo que por mayoría queda favorablemente dictaminada esta moción sobre oposición a la propuesta de reorganización judicial. ¿Intervenciones? Señor Beltrán, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, me gustaría enmarcar el contenido y el sentido de por qué se presenta por parte de la Alcaldía Presidencia esta propuesta al Pleno. En 1988, ya con la democracia, se aprueba la nueva ley de demarcación de partidos judiciales, puesto que la anterior legislación estaba ya obsoleta y provenía prácticamente de principios del siglo XX. Uno de los cometidos de esta ley de demarcación del año 88 era asegurar la tutela efectiva y real de los derechos de todos los ciudadanos. Y dentro de esos cometidos, para conseguir esos fines de tutela, lo que se establece en aquel momento es un modelo de organización territorial basado en una redefinición de los partidos judiciales que existían en ese momento en cuanto a divisiones territoriales básicas, buscando un equilibrio entre la garantía al fácil acceso a la justicia por parte de los ciudadanos y la necesidad de un equilibrio entre la dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad y de economía. Bien, algunos de esos principios, y por no alargarnos mucho, pero sí para que todos podamos observar en qué contexto nos movíamos hasta ahora, lo que hablaba era de establecer un mínimo deseable de unos 50.000 habitantes, de una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, a partir de un radio de 15 kilómetros, por considerarse toda esta distancia una distancia fácilmente superable con los actuales medios de comunicación. Nos estamos refiriendo a finales de los años 80. Fruto de esa ley se crearon 105 nuevos partidos judiciales que, unidos a los 317 que existían en aquel momento, dieron lugar a 422 y que luego posteriormente se han ido incrementando hasta llegar a los 431 actuales por todo el territorio nacional. A lo largo de distintos años posteriores a la aprobación de esta ley, se establecieron distintos contactos, bien a través del llamado Libro Blanco elaborado por el Consejo General del Poder Judicial en el año 96, bien a través de otras publicaciones, bien a través también del Pacto para la Reforma de la Justicia, un pacto firmado entre los principales partidos españoles el 28 de mayo de 2001, haciéndose eco a la necesidad de incluir entre sus objetivos una reestructuración de la demarcación. Fruto de ese pacto por la justicia, el 24 de abril de 2009 el Consejo de Ministros aprobó la creación de una comisión de expertos para la elaboración de propuestas para adaptar la realidad, después de que habían pasado ya bastantes años desde el año 88, y tratar de elaborar una nueva ley de planta y demarcación judicial, una nueva ley que establecieran los nuevos partidos judiciales. Y es el resultado del trabajo de esa comisión de expertos y en el seno del Consejo General del Poder Judicial, como el 3 de mayo de este mismo año se presenta un borrador de propuesta de nueva demarcación, de establecer unas nuevas bases para una nueva demarcación de partidos judiciales. Este borrador es el que se envía a distintos estamentos.
se envía a los distintos tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, se envía a colectivos afectados, se envía a los juzgados de primera instancia de instrucción en cada partido judicial. Y los ayuntamientos los conocemos porque se publica en la página web del Consejo General del Poder Judicial. Ante esto, cada ayuntamiento tiene la oportunidad, y nosotros creemos la obligación, de manifestar cuál es su opinión acerca de la propuesta hecha, como digo, a partir del borrador del 3 de mayo pasado. Creo que en nuestro objetivo nunca ha estado el ser localistas, el ceñirnos a la defensa única y exclusiva de nuestro territorio, sino que somos conscientes que vivimos en una organización, en un Estado, en un país que tiene necesidades distintas y que entre todos debemos colaborar. Pero también creo que somos conscientes que es nuestra obligación que aquellas propuestas que consideramos que son perjudiciales, sobre todo para la ciudadanía, para, como decía al principio, la efectiva tutela de sus derechos, el Ayuntamiento, como representante legítimo de la ciudadanía, en este caso de Villena, debe dar su opinión y debe, por supuesto, reaccionar ante alguna propuesta que no nos pueda parecer conveniente. Nosotros aceptamos cualquier propuesta de reforma que se ponga encima de la mesa. Creemos incluso que si examinamos el borrador en su conjunto, en lo que afecta a la Comunidad Valenciana o incluso a la provincia de Alicante, podemos encontrar que algunas de esas propuestas llegan a ser incluso razonables en unos momentos, como dice el preámbulo de este documento, en que una de las mayores preocupaciones es optimizar recursos para precisamente hacer más efectiva la justicia entre la ciudadanía. Pero también pensamos que la propuesta en concreto que le afecta al Partido Judicial de Villena no es la más apropiada, porque la iniciativa de unificar 3 partidos judiciales, como son los de Alcoy, los de Ibi y los de Villena, cuando la realidad ha demostrado la necesidad, y eso se plasmó, por ejemplo, en la creación de un tercer juzgado en nuestro partido judicial de primera instancia de instrucción. Esa realidad ha demostrado la necesidad del incremento de medios y de efectivos materiales y personales para la tutela de los derechos de los ciudadanos. La propuesta que se hace de englobar en un solo partido judicial poblaciones que entre sí podrían distar más de 100 kilómetros del lugar físico al que tendrían que acudir para ver cómo son efectivamente tutelados sus derechos, no nos parece viable. Se pueden entender razones de economía, se puede entender que la sociedad ha evolucionado, como dice el documento, que hoy en día los medios de transporte son distintos, que las herramientas tecnológicas también han cambiado, que permiten otro tipo de comunicaciones entre la Administración de Justicia y la ciudadanía. Pero todos los que vivimos aquí sabemos que algunas de las evoluciones en medios de comunicación y, sobre todo, de comunicación pública, no han afectado, por ejemplo, a la comunicación entre comarcas como las de Alcoy y las de Villena. Y, por tanto, no creemos que con esta propuesta se tutele efectivamente los derechos de la ciudadanía. Hay un aspecto que destacamos en la propuesta que quizá lo hace todavía más evidente, como es el caso de la protección a las víctimas por la violencia de género. Si ya es complicado, es difícil, y lo vemos cada día, y lo sufren las víctimas, su entorno, sus familias, denunciar situaciones de violencia de género en la actual disposición de demarcaciones judiciales en los que estamos relativamente cerca del lugar donde interponer o acudir a las distintas diligencias que se van a iniciar con una denuncia por esa violencia de género, imaginemos el trastorno que puede suponer para esa víctima que muchas veces todavía vive incomprendida en su entorno familiar de por qué ha hecho esa denuncia, el tener que desplazarse no una, sino varias veces, decenas de kilómetros, para acudir a distintas diligencias judiciales que se puedan producir con ocasión
de ese paso que ha dado de denunciar su propia situación personal. Por tanto, creemos que, aunque en algunas ocasiones se puedan entender determinadas fusiones de partidos judiciales en la provincia de Alicante, pongo el caso para que todo el mundo lo entienda y lo podamos plastificar y ver claramente, de Alicante-San Vicente, que cualquiera que hoy pase por esa carretera que antes unía a las dos poblaciones verá que no hay solución de continuidad entre una población y otra, sino que prácticamente vamos viendo que es la misma unidad urbana, donde además se han aumentado los transportes públicos que permiten la movilidad de la población. No es el caso que nos ocupa a la población de Villena, a todo su partido judicial y creo que también al partido judicial de Ibi, en el que además se acaba de construir un edificio, una infraestructura recién estrenada, que quedaría fuera de algunos de los servicios importantes que se prevén en la reforma o en la propuesta de reforma de partidos judiciales y que además desplazaríamos según qué especialidad, de qué materia civil, penal o, como digo, violencia de género, a Alcoy o a Villena. Porque no solamente es, en el caso de Alcoy, no solamente es la ciudad de Alcoy, visualicemos lo que es la montaña y toda la zona de Cocentaina, que llega prácticamente hasta muy pocos kilómetros cerca de la costa. Esa era nuestra preocupación y ante la propuesta del 3 de mayo del Consejo General del Poder Judicial pensamos que era importante presentar una propuesta en la que se visualizara cuál es la posición como Pleno y por eso la traemos esta tarde aquí. Y lo que pedimos es la adopción de un acuerdo de oposición a este borrador de propuesta en lo que afecta a los tres partidos judiciales mencionados. Además, teniendo en cuenta que la propia Generalitat Valenciana, que tiene mucho que decir en materia de Administración de Justicia por boca de su conseller de Justicia, ya ha manifestado su oposición a algunos aspectos de esta propuesta, como es este caso concreto, por ejemplo, y que se traslade el acuerdo no solamente a las autoridades responsables del Gobierno de España, que al final será el que, con esta propuesta de borrador, elabore un proyecto de ley que lleve al Congreso, sino también a la Generalitat Valenciana y, por supuesto, obtener la adhesión al mismo de las poblaciones del partido judicial de Villena. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? Señor Valiente, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. El Partido Popular va a apoyar esta moción, aunque en algunos aspectos de la redacción de la misma podamos tener alguna discrepancia o creamos que hay alguna incorrección. Pensamos que esto no tiene la suficiente entidad como para no apoyar la propuesta de alcaldía. Villena es la capital de la comarca del Alto Vinalopó y, como tal cabecera de comarca, acoge un partido judicial que engloba Villena, Sacs, Villar, Cañada, Campo de Mirra y Benajama. Si bien la propuesta del Consejo General del Poder Judicial todavía no es clara y no se sabe realmente cuál es la reorganización que se pretende, sí que habla claramente de los criterios de población y de la fusión de partidos judiciales, en nuestro caso Ibi, Alcoy y Villena. Sin embargo, esta propuesta del Consejo General del Poder Judicial no dice las consecuencias que tendría esa fusión, no dice cómo quedarían los juzgados, no dice qué servicios tendría cada uno. Parece claro que Alcoy sería cabeza del partido judicial y que, lógicamente, Villena perdería esta condición. Pero no sabemos si aquí permanecerían los juzgados de primera instancia o los juzgados de instrucción o incluso pudieran llegar otros servicios como juzgado de violencia de género o administrativo, incluso social, si llegasen a crearse. Aun con este grado de inconcreción de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial, creemos que es importante que todos los grupos municipales nos unamos en esta reivindicación, porque si finalmente se tramita tal y como propone el Consejo General del Poder Judicial, Villena perderá parte de los servicios que se prestan en el juzgado. Y aunque es posible que puedan llegar otros, esto siempre va a ser en perjuicio de Villena y de su comarca. Asumimos parte de la argumentación que el señor Beltrán nos ha dado, puesto que pensamos que hay muchos partidos judiciales en los que sí que se puede dar una reorganización y una reordenación de los servicios.
no solo busca esta reforma la optimización de los recursos, pero sí acondicionar o adecuar un poco a las nuevas situaciones que se pueden haber generado. Pero desde luego pensamos que en nuestro caso, quitando el partido judicial de Villena, no beneficiaría a nuestra ciudad, no beneficiaría a nuestra comarca, y los perjudicados, aparte de los profesionales que nos dedicamos a ello, los primeros perjudicados son los ciudadanos. Y pensamos que debemos apoyar esta moción, unirnos todos y llegar a las instancias que tengamos que llegar para decir que reorganicen la ley de demarcación, que modifique la ley de demarcación y planta judicial, pero que en el caso de Villena, por lo menos, no hagan que pierda su partido judicial y que perdamos esa condición. Gracias. ¿Votos a favor de la propuesta? Queda aprobada por unanimidad.